El impuesto a la riqueza, según el proyecto de ley, indica que los sujetos pasivos del impuesto a la riqueza son las personas naturales, personas jurídicas y sociedades de hecho que sean contribuyentes de renta. Este impuesto operaría para el 2015 al 2018. Para las personas naturales, nacionales o extranjeras, sin residencia en Colombia, se les gravará por la riqueza poseída, directa o indirectamente, a través de establecimientos permanentes en el país. De igual forma, las sociedades y entidades extranjeras se les gravará por la riqueza que tengan en Colombia, directamente o indirectamente a través de sucursales o establecimientos permanentes en el país, salvo las excepciones previstas en los tratados internacionales y en el derecho interno, que exonerarían a algunas entidades del pago de impuestos. Ahora bien, vamos a hablar respecto de quienes no serían contribuyentes del impuesto a la riqueza. El proyecto de ley indica algunos que no son contribuyentes de renta que no lo serían del impuesto a la riqueza. Entre ellos tenemos los consorcios, uniones temporales, fondos de inversión de capital extranjero. Tendríamos también los contribuyentes del régimen tributario especial, corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro. De igual forma estaría la nación, los departamentos, distritos, municipios, territorios, resguardos y cabildos indígenas, corporaciones autónomas, superintendencias, asociaciones de departamentos y las federaciones de municipios, entre otras. También aplicaría a las otras entidades que no son contribuyentes de renta, como lo serían los sindicatos, asociaciones de padres de familia, el IFE, asociaciones y congregaciones religiosas que sean entidades sin ánimo de lucro. También se encontrarían como no contribuyentes del impuesto a la riqueza los centros de eventos y convenciones en los cuales participen mayormente las cámaras de comercio y los constituidos como empresas mixtas que se encuentren debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. De igual forma, las entidades de liquidación, concordato, liquidación forzosa o que hayan suscrito un acuerdo de reestructuración de acuerdo a la ley, y las personas naturales que se encuentren sometidas al régimen de insolvencia. Bueno, eso es lo que aclara e indica el proyecto de ley de quienes no son contribuyentes del impuesto a la riqueza. Ahora vamos a hablar respecto del hecho generador. El proyecto de ley nos indica que el hecho generador es tener un patrimonio líquido igual o mayor a 1.000 millones. Esto con un corte al 1 de enero del 2015. ¿Por qué al 1 de enero del 2015? Porque pues entra en rigor las NIF para Colombia, y pues la causación de este impuesto lo haría un gasto en el periodo 2015 que tendría que tener efectos en el estado de resultados independientemente de cuando se vaya a pagar. Ahora bien, vamos a hablar respecto de la base gravable. La base gravable, como lo indica el proyecto de ley de reforma tributaria 2014, nos indica que al patrimonio bruto que tengamos al 1 de enero del 2015, es decir, los activos que tenga la empresa o la persona natural, estos valores debieron haber sido ya a 31 de diciembre del 2014 llevados a su valor razonable en su totalidad. Tendremos los bancos, inversiones, acciones, CDTs, empresas, vehículos, casas, apartamentos, bodegas, fincas, intangibles, maquinaria, etc. Eso se entiende como patrimonio bruto. Son el total de los activos. De acuerdo al proyecto de ley, nos indica que debemos descontar las deudas. ¿Cuáles deudas? Los pasivos de obligaciones financieras con proveedores, contratistas, pasivos laborales, etc.
De igual forma, debemos tener en cuenta las exclusiones que indica el proyecto de ley. ¿Cuáles exclusiones? El valor patrimonial neto ¿de qué? Para las personas naturales, las primeras 12.200 VTs, eso es aproximadamente 335 millones del valor patrimonial del valor de la casa o apartamento de habitación. El valor patrimonial neto de las acciones, cuotas o partes de interés en empresas nacionales poseídas directa o a través de fiducias mercantiles o fondos de inversión. El valor patrimonial de los aportes sociales y el valor patrimonial de los bienes inmuebles de beneficio y uso público de las empresas públicas de transporte masivo de pasajeros, así como el valor patrimonial neto de los bancos de tierras que posean las empresas públicas territoriales destinadas a la vivienda prioritaria. Cabe recordar que el proyecto de ley indica que el valor patrimonial neto de los bienes que se van a excluir de la base gravable es el que se obtenga de multiplicar el valor patrimonial del bien por el porcentaje que se obtenga de dividir el patrimonio líquido sobre el patrimonio bruto al 1 de enero del 2015. De ahí ya nos daría la base gravable. ¿Qué vamos a hacer con esa base gravable? Pues obtener la tarifa del impuesto a la riqueza. La tarifa del impuesto a la riqueza se determina con base en la siguiente tabla. La siguiente tabla nos da los rangos, nos da 4 tarifas marginales y el impuesto a cargo de cada una de esas tarifas. Pero miremos la tabla. En el primer rango nos indica mayor a 0, con un límite superior a 2.000 millones de pesos con una tarifa del 0,20%. Recordemos que el hecho generador y la base gravable es a partir de 1.000 millones de pesos, un patrimonio neto, o sea, descontando al patrimonio bruto las respectivas deudas o pasivos que se tengan. Pero en este evento y en esta tabla miramos que no es así. Debería haber arrancado a partir de 1.000 millones y con un límite superior de 2.000 millones. Esto hace entender que lo hacen con el propósito de aquellas personas que no están obligadas a tributar el impuesto a la riqueza y que su base sea inferior a 1.000 millones lo puedan hacer. De igual forma, si observamos las 4 tarifas, el 0,20% para patrimonios inferiores a 2.000 millones, 0,35% para patrimonios entre 2.000 millones y 3.000 millones. Para patrimonios superiores a 3.000 millones pero inferiores a 5.000 millones, el 0,75%. Y para patrimonios iguales o superiores a 5.000 millones en adelante, el 1,50%. Bueno, vamos a hablar respecto de la causación. El impuesto a la riqueza se causa el 1 de enero del 2015, lo mismo del 2016, 2017 y 2018. Cabe recalcar que el 1 de enero del 2015 aplicaría para la posesión de la riqueza. De igual forma se causaría el impuesto bajo NIF, que sería un impuesto a pagar y un gasto que tendría que registrar. El proyecto de ley indica que este impuesto a la riqueza ni su complementario no van a ser ni deducibles, ni descontables, ni compensados con otros impuestos. Ahora bien, la declaración y pagos voluntarios. El proyecto de ley indica que quienes no estén obligados, o sea, que los que no tengan un patrimonio superior a 1.000 millones líquido, podrán hacerlo en esta ocasión, liquidar y pagar el impuesto a la riqueza, y que esta declaración sí producirá efectos legales y no estará sometida a lo previsto en el artículo 594-2 del Estatuto Tributario, que indica que las empresas o personas naturales que no estén obligadas a declarar un tributo
esa declaración no hace efectos fiscales ni legales alguno. En esta ocasión, las personas que presenten voluntariamente este impuesto a la riqueza, indica el proyecto de ley que dicha declaración producirá efectos legales. Hasta aquí el impuesto a la riqueza.